nos acostumbramos, ¿no? Ya no nos duele, no nos escandaliza, y con eso el gobierno está feliz. Se supone que el COVID ya está bajo control, ¿no? Pero cualquier día resulta que tenemos 700, 800, 1000 muertes y no pasa nada. Nadie se espanta, nadie se indigna. Y el presidente sigue haciendo lo mismo que hizo desde el primer minuto: no darle ninguna importancia a la pandemia. Hacer como que pues, todo esto era inevitable, normal, y siempre decir que todo está bajo control y que la pandemia va a la baja. La pandemia, que afortunadamente ha ido cediendo. La conducción de la epidemia ha estado acompañada por la voluntad del jefe de la nación de que las cosas se hagan bien. Se han registrado menos fallecimientos por COVID. Hay una especie de rebrote, una tercera ola de menor intensidad. Para esta fase de la tercera oleada, estamos en el proceso de reconversión hospitalaria. Tenemos que enfrentar las adversidades. Se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones. Son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos. Y tenemos que dar gracias de que no hemos tenido problemas mayores. En 4 meses se han acumulado más de 55,000 personas muertas. Es la tercera ola. Y desde que inició la tercera ola, el presidente dijo que la pandemia ya iba cediendo. Van más de 55,000 muertes. Mentira que la tercera ola sea menos intensa. Vea, julio de 2020, primera ola, 18,000 personas muertas. Agosto de 2021, tercera ola, está casi igual. Más de 18,000 personas muertas. En septiembre hemos tenido días con más de 1,000 muertes reportadas en un solo día. Días en los que hemos sido el primer lugar mundial en muertes por COVID. Hay que decirlo con todas sus letras. La pandemia era inevitable. La diferencia es cómo manejó la pandemia cada gobierno. Y ahí López Obrador está mundialmente reprobado. No podía evitar los contagios, pero sí pudo evitar tantos contagios. No podía evitar las muertes, pero sí pudo evitar tantas muertes. Y de eso el responsable es solamente él, Andrés Manuel López Obrador. No lo digo yo, lo dice el mundo entero. Todos los países saben que el gobierno de México es de los que peor ha manejado la pandemia en todo el planeta. A ver, ¿por qué cree que Estados Unidos no abre su frontera terrestre con México? Ya volvió a extender hasta el 21 de octubre el cierre. Ya está abierto todo, pero la frontera con México no abre. ¿Por qué cree que Gran Bretaña sigue teniendo a México en su lista roja de países con más riesgo por COVID? Sacó de la lista roja a Sri Lanka, a Pakistán, a Bangladesh, a Kenia. Pero México se mantiene en rojo. Los mexicanos somos muy buenas personas, somos muy agradecidos y estamos especialmente agradecidos con el gobierno por la vacunación. La verdad es que nuestra vacunación va muy mal, inexplicablemente lenta, con todo y que el presidente fija plazos. A finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. De que para octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a estar vacunados, aún con una dosis. Aún con una dosis. Ese es el truco favorito para disimular porque no están cumpliendo con las fechas. Porque para cumplir la de octubre deberían estar poniendo más de 700,000 vacunas cada día y hay días que no llegamos ni a 100,000. Aprovechan que la mayoría de las vacunas requieren 2 aplicaciones para promocionar que vamos muy bien. Y así, en lugar de informar sobre la verdad, 45 millones de mexicanos con el esquema completo, presumen
100 millones de dosis aplicadas. Una trampa que queda exhibida cuando vemos cómo van otros países. Y no nos estamos comparando con Estados Unidos o con Europa, no. Nos comparamos con países en desarrollo medio como nosotros, incluso que son más pobres. Mire, México ha vacunado con el esquema completo, que es lo que cuenta, al 35% de su población. Nos van ganando países como Azerbaiyán, Cuba, Panamá, El Salvador. Malasia y Camboya tienen más del 60%, Chile y Uruguay más del 70%. Y para colmo, algunas vacunas que aplica México pues no están autorizadas en otros países. Estados Unidos anunció que va a pedir a quien quiera entrar a su territorio comprobante de vacunación con esquema completo y no va a aceptar la vacuna rusa Sputnik. México compró 26 millones de dosis. A quien le tocó vacuna Sputnik, que se olvide de Estados Unidos. Europa, por ejemplo. Europa no acepta las vacunas chinas, no acepta CanSino, no acepta Sinovac. O sea, no solo va mal la vacunación, sino que aquí pusieron millones de vacunas que el resto del mundo no da por buenas. Con estos problemas, pues ya mejor ni hablar de la tercera dosis de refuerzo, porque pues donde otros países están viendo una medida preventiva, el presidente ve un gasto innecesario que solo alimenta los insaciables bolsillos de las farmacéuticas neoliberales. Ya saben. Hay que tener cuidado, porque las farmacéuticas pues quieren hacer negocio y quisieran pues estar vendiendo siempre vacunas. Pero quizá lo más inaceptable en esta tercera ola es la despreocupación por la salud de los niños y adolescentes. Esta negativa permanente para vacunarlos, cuando ya lo están haciendo, y no solo las potencias, países de América Latina con menos acceso a vacunas, Cuba, Chile, Argentina, bueno, hasta Honduras, El Salvador y Panamá vacunan a sus niños. ¿Y aquí? ¿Aquí qué nos dijo el SAR contra la pandemia? Respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible. La representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña. Niñas y niños se ampararon para recibir la vacuna. ¿Y qué hizo López-Gatell? Se fue contra ellos. Por cada dosis que, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Lo que es desafortunado es que las personas que buscan y logran estas sentencias de amparo no tengan la visión general, la visión colectiva. Y aquí no perdamos algo de vista. Gatell es solo el megáfono de López Obrador. El que manda, el que lo puso ahí, el que lo sostiene y el que está de acuerdo con él en todo lo que dice es López Obrador. Tercera ola. Y otra vez el gobierno desdeña el peligro, desdeña la ciencia, desdeña las lecciones de otros países. Y ahí viene el invierno y la cuarta ola. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en Latinos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto, Carlos. Gracias. Está en la coyuntura, y déjame empezar por la coyuntura porque hay muchas cosas de conversar. El tema de los científicos, los 31 científicos contra quienes se ha solicitado orden de aprehensión y hasta en Almoloya, etcétera. ¿No se está abusando de la figura de delincuencia organizada contra un grupo de científicos? Yo no puedo prejuzgar sobre ese asunto. A quien le ha tocado decidir sobre él y si se insiste en este tema le tocará es a un juez federal. Lo que sí puedo garantizar es que este juzgador federal seguirá actuando con independencia, con autonomía y con imparcialidad. Si yo me pronunciara sobre un asunto que está sujeto a poder ser presentado nuevamente ante un juez, yo estaría prejuzgando
e incidiendo indebidamente en la autonomía del juzgador. Y lo recibió a algunos de estos científicos. ¿Cómo estuvo esa reunión? Fue una reunión amable, cordial, simplemente me expusieron el caso y les reiteré que pueden tener confianza de que el Poder Judicial Federal seguirá actuando en este caso y en todos con independencia y con imparcialidad. Hay de pronto una crítica del presidente en el sentido de que muchos jueces están vendidos a los conservadores, a la derecha. Pero luego hay también mucha preocupación de que hay jueces que están sometidos, que son jueces de consigna. ¿Cómo queda en este ajetreo el Poder Judicial? En esta administración no hay jueces de consigna. Se ha demostrado reiteradamente con decenas de sentencias en todas las materias que en los 2 años y medio que llevo de presidente de la Corte, los jueces y juezas federales están actuando con independencia y con autonomía, al margen de que sus decisiones puedan ser en ciertos casos opinables, discutibles, lo que pasa en cualquier país del mundo cuando en temas polémicos un juez dicta una decisión. ¿Hay jueces corruptos? ¿Hay jueces corruptos? Sí, por supuesto, menos que cuando yo llegué a la presidencia de la Corte. ¿No se ensaña el presidente López Obrador con los jueces, particularmente cuando los fallos le son adversos? A ver, es el presidente, tiene un megáfono de este tamaño, es la mañanera, es la banda presidencial, y de pronto se va contra un juez, y lo ataca brutalmente, y lo acusa de cantidad de cosas. No es demasiado, no abusa el presidente de su poder. Yo he sostenido, y lo voy a hacer otra vez, que no voy a entrar a un debate o una confrontación con lo que se dice sobre el Poder Judicial por parte de otros actores políticos. Y si hablamos de presiones, desde mi punto de vista, tener un discurso en relación con el actuar del Poder Judicial, que puede ser muy fuerte, muy duro, no es en sí mismo una presión. Las presiones que se daban en el pasado hacia jueces, hacia magistrados y hacia ministros eran de otro nivel. Esas sí eran presiones. Este simplemente es un desacuerdo. El presidente tiene su estilo, tiene su manera de decir las cosas, pero realmente en lo más mínimo esto está afectando ni ha afectado la independencia del Poder Judicial. ¿No es una amenaza que el presidente le diga corrupto a un juez y amague con usar la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y a partir de ahí una denuncia en la Fiscalía, es decir, el aparato del Estado contra un juez? ¿No califica como amenaza? Lo cierto es que el aparato del Estado hasta hoy no se ha usado en contra de ningún juez. ¿Es puro ataque verbal, llamémoslo así? Yo no voy a calificar, simplemente yo creo que sí ha habido y hay un respeto institucional al actuar de los jueces y las juezas federales. Y por supuesto, si algún juez tiene un desorden administrativo, un desorden financiero, ha incurrido en corrupción y es investigado, tendrá que ser sancionado. Tampoco se trata de defender simplemente por principio la honestidad de todos los jueces. Se trata de defender su independencia y su autonomía. No es un pleito desigual, un presidente de la República contra un juez. No hay pleito. Yo me remito a los hechos, a las sentencias que dictan los jueces, las juezas, al trabajo que hacemos en la Corte. Lo demás realmente no es sino una especie de espectáculo político que los jueces tenemos que estar ajenos a eso. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo. ¿De los jueces a los que el presidente ha atacado, usted tiene sospechas o no? Yo no voy a referirme a ningún caso en particular porque estaría violando la presunción de inocencia. Muchos especialistas se quejan de que el gobierno abusa de la figura de delincuencia organizada. ¿No se está abusando de esta figura, ministro? Para eso estamos los jueces. Si se abusa de la figura, el juez establecerá que no es procedente lo que está solicitando la Fiscalía. ¿Y los jueces no están siendo muy laxos con esta figura y permitiendo que demasiadas cosas entren como delincuencia organizada? Pues cuando a lo mejor no son tanto, o a lo mejor no sé si para eso se creó, pues un tema de crimen organizado, de grandes capos, etcétera. Yo creo que los jueces están siendo muy cuidadosos, muy escrupulosos y muy serios. Una de las cosas que han señalado sus críticos a propósito de lo que platicábamos hace un rato es: el ministro Saldívar, como presidente de la Corte, tendría que salir a contestarle al presidente López Obrador, a defender a sus jueces cuando los ataca y no presenta pruebas, a defender al Poder Judicial. ¿Cuál es la estrategia que usted sigue al plantearme esto que me está diciendo? Y es,
yo no voy a confrontar, yo no voy a entrar a los dimes y diretes con el presidente. Yo voy a decir algo que he repetido muchas veces. El presidente, más allá del discurso en las mañaneras, ha sido profundamente respetuoso con el Poder Judicial Federal. No ha intervenido ni ha presionado en una sola decisión que haya dictado el Poder Judicial. Lo que quieren ellos es que yo me suba a una tribuna pública, a un papel que no me corresponde como presidente de la Corte. Yo lo que estoy haciendo es garantizar a las juezas y los jueces federales que pueden dictar sus sentencias con plena responsabilidad y seriedad, con imparcialidad y sin temor alguno. ¿La mañanera no es presión? No. ¿Cómo es la relación entre dos presidentes de dos poderes que se suponen separados el uno del A otro? ver, lo primero, somos presidentes de dos poderes del Estado y como presidentes de poderes del Estado hay temas de Estado sobre los que tenemos que dialogar. Segundo, el diálogo, la cercanía incluso con reuniones, con desayunos o con comidas del presidente de la Corte con presidentes de la República no es reciente. Lo hacían todos mis antecesores, pero no se sabía. De tal suerte que no hay nada vergonzoso ni vergonzante en eso. Por eso no lo escondemos. Yo tengo con el presidente una muy buena relación, una relación de confianza, de respeto, de afecto, y en lo particular le tengo agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado al Poder Judicial Federal. Esta cercanía, esta interlocución, esta mutua confianza y este mutuo elogio, ¿de qué le ha servido? ¿De qué ha servido en la operación cotidiana? Gracias a eso pudimos construir una reforma judicial desde el Poder Judicial que el presidente... Y no desde el Ejecutivo. Exactamente, no solo que el presidente la aprobó, sino la apoyó y logramos que se aprobara en sus términos. O sea, lo que me está diciendo usted es, si yo no tuviera esta interlocución con el presidente, pues a lo mejor me arrasa con su mayoría legislativa y pone una reforma judicial hecha por el Ejecutivo y el Legislativo sin que el Judicial tuviera nada que ver. Pero lo que pasa es que no hay que perder el enfoque de los contextos, porque parece que el contexto a la gente ya se le olvidó. Yo llego a la presidencia de la Corte hace 2 años y medio. El entorno era sumamente complicado. Había un rechazo popular muy importante hacia el Poder Judicial Federal. Teníamos tomada la Corte, no podíamos entrar por la puerta principal. Había en el Senado de la República más de 100 iniciativas, no solo de Morena, de todos los partidos, que de haberse aprobado hubieran tomado en sus manos el Poder Judicial. Había iniciativas para reformar la Corte, para crear un tribunal constitucional, para cambiar la Suprema Corte, para crear una tercera sala, con lo cual se difuminaba por completo la mayoría que hoy tenemos en la Corte. Había una pésima relación con el presidente y con la mayoría parlamentaria en el Senado y en la Cámara de Diputados. Que era de Morena ya, ¿no? Que era de Morena. Y en ese momento el riesgo de una reforma que hubiera acabado con los avances que tanto han costado al pueblo de México para un poder judicial independiente era altísimo. En este contexto, ¿qué piensa o qué contesta cuando alguien dice Saldívar está sometido a López Obrador? Que me digan una sola sentencia, una sola votación, un solo acto mío que implique sometimiento, un solo caso en que yo haya votado de manera diferente que como he votado desde que llegué a la Corte. No ha habido un presidente en la Corte que le haya tocado un entorno tan complicado desde el siglo XIX como a mí. Y ahí vamos y tenemos un poder judicial vigoroso y lo demostramos todos los días. El verano complicadísimo que tuvieron en la Corte. Esto que usted me está diciendo, este entorno complicado, llega a un punto quizá climático de crispación con la propuesta para que se extienda su mandato como presidente de la Corte. ¿De quién fue idea eso, ministro? Fueron cuestiones distintas. Es decir, una situación es lo que se vivió cuando yo llego a la presidencia de la Corte y otra situación es cuando ya habíamos arreglado todo, ya hasta habíamos sacado la reforma y luego sale este transitorio que obviamente generó mucho ruido, generó mucho desgaste. Al final tomé la decisión que ustedes conocen y es algo que ya está superado. Estamos viendo hacia adelante y no ha afectado en lo más mínimo. ¿De quién fue la idea? No me toca a mí hablar sobre de quién fue la idea. ¿Se tardó en bajarse?
Me tardé el tiempo que me tenía que tardar para cuidar al Poder Judicial, para consolidar la reforma, para que se aprobara la reforma, para que pasaran los plazos en que ésta podía ser impugnada, y cuando sentí que era el momento en que lo debía hacer y lo podía hacer, ya salvando cualquier conflicto que hubiera afectado al Poder Judicial, lo hice. Realmente creo que no me tardé mucho, me tardé lo que me tenía que tardar, y al final esto es de resultados, y ahí está el resultado. ¿Le pegó políticamente? ¿Tuvo usted un costo político por esto? Tuve un costo político que lo asumí, pero que ya está superado. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. ¿Lo platicó con el presidente? ¿En qué momento? El bajarse, el decir, güey. Sí, no, claro, o sea, bueno, esto es público. Yo comenté que... ¿Cómo lo desayuné tomó con el presidente? Muy bien, fue muy respetuoso, muy afectuoso. Me dijo que respetaba la decisión, que me apoyaba en todo, y como siempre ha sido muy respetuoso con las decisiones y con los planteamientos que yo le hago. Oiga, ministro, ¿y la oposición cómo se portó con todo esto? La oposición en el Congreso, con este tema de la extensión de mandato. Realmente yo tengo, sobre todo en el Senado, muy buena relación con, pues casi con todos los partidos políticos. Se dialogaron las cosas con tranquilidad, con serenidad, y también con ellos cualquier problema que hubiera habido está ya superado. ¿Jugaron chueco? No, yo no diría eso. Cada quien tiene en política, sobre todo en un Congreso, sus intereses, sus prioridades, los momentos, las coyunturas. Entonces, a ver, esto es parte de un juego que hay que entender. Yo no tengo agravio con nadie. ¿Cómo quedó la Corte después de esto? ¿Cómo quedaron sus colegas ministros? Se hablaba mucho desde fuera que había una enorme división, que había un enorme enojo entre los propios ministros por la posibilidad de que usted extendiera su mandato, que había perdido usted liderazgo como presidente. ¿Qué pasó dentro de la Corte? Es obvio que una decisión de este tipo pues genera malestar, genera enojo, genera incomodidades. Las vivimos durante estos 4 meses, pero una vez que yo hice pública mi decisión, las aguas volvieron a la normalidad. ¿Está pensando ya en su sucesión? No, yo creo que eso le corresponde a mis compañeros. ¿Ve ya gallos, gallinas, pues, o como dice el presidente, corcholatas y corcholatos, ¿no? Bueno, este es un momento donde, como ha ocurrido por lo menos en las últimas 2 sucesiones en la Corte, pues hay muchos aspirantes o suspirantes. Se tendrá que ir decantando esto con el tiempo. La verdad, todavía no estamos en los tiempos de hablar de la sucesión. Esto tendrá que verse en el transcurso del próximo año, y pues ya en ese momento se verá quiénes tienen, a quiénes les alcanza y a quiénes no. Usted implicó un perfil muy particular como presidente de la Corte que empató, queda claro, con lo que el presidente López Obrador representaba. ¿Qué perfil se imagina para sucederlo? Lo que pasa es que si me preguntas el perfil y solo somos 11 y de los 11 hay 7 candidatos, pues prácticamente me estás preguntando quién me gustaría. ¿Tiene alguien favorito? No. Todavía no. Va a dejar que conquisten su voto. Exacto. La salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación y la llegada de Adán Augusto López, a quien el presidente le encomienda llevar la relación con el Poder Judicial. Olga Sánchez Cordero, la senadora, ahora me decía, justo en entrevista hace un par de semanas, que ella debía haber llevado de manera natural la relación con el Poder Judicial, pero el presidente se le encomendó a Julio Scherer. ¿Qué ha implicado esta salida en su interlocución con el Ejecutivo? En relación con el presidente no ha habido cambio. Yo sigo teniendo una relación con él y una interlocución en el momento en que él quiera que nos reunamos o yo le pida reunirnos. Y la verdad es que con el nuevo secretario de Gobernación hemos iniciado una muy buena relación institucional, respetuosa. Yo creo que no va a generar mayores cambios en lo que tiene que ver con la relación del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Julio Scherer. ¿Qué implicó la salida de Julio Scherer? En este momento, para los efectos de nuestra relación con el Poder Judicial, yo creo que no va a generar mayor afectación. Estamos ya con una relación muy sólida con el gobierno, muy respetuosa, institucional, con canales claros. Yo creo que no genera... Pero él era importantísimo en la interlocución con el gobierno, ¿no? Por supuesto, era muy importante. Sin duda, por ejemplo, para la reforma judicial fue fundamental el apoyo de Julio. Pero bueno, las cosas van cambiando y al final del día es el presidente quien decide quién es interlocutor con nosotros. Sacar por unanimidad un tema
tan fundamental como el del aborto significó oxígeno para la Suprema Corte, significó calma, respiro después de todos estos acontecimientos turbulentos que hemos venido conversando en los últimos minutos? Lo que significó es, primero, dar un mensaje a todos los detractores que la Suprema Corte sigue siendo un tribunal constitucional autónomo e independiente, de avanzada y comprometido con los derechos humanos. Obviamente también significó el que por primera vez en mucho tiempo miles de mujeres, miles de jóvenes de la ola verde, de la marea verde, fueran escuchadas. Y esto es muy relevante. Y esto generó mucho entusiasmo en las mujeres de que podemos aspirar a un futuro mejor en el que se respeten plenamente sus derechos. Como es lógico, este tema es discutible, debatible, polariza a la sociedad y hay ciertos sectores donde la decisión no gustó. Pero creo que esto coloca a la Suprema Corte de México en una posición de liderazgo en toda América Latina. ¿Le gustó la reacción del presidente frente a esta votación unánime? Yo creo que lo vimos en plan respetuoso de la decisión de la Corte en un tema donde él ha decidido no pronunciarse porque es un tema que polariza y él tiene la convicción de que en ese tema no debe opinar. ¿Qué tiene que pasar en México ahora? O sea, ¿qué tiene que pasar en el resto del país para que se deje de perseguir a una mujer por abortar? Es que creo que hay que ver esto en conjunto. Tomamos 3 decisiones muy importantes en un par de semanas. La primera, no criminalizar a la mujer, que el Estado tiene la obligación de prestar el servicio de interrupción legal del embarazo de manera segura e igualitaria, con todas las medidas necesarias. Segunda decisión, que los estados de la Federación no pueden proteger la vida desde la concepción, es decir, no pueden disponer de quién es titular de derechos humanos. Y la tercera, que es de una extraordinaria relevancia y creo que no se le ha dado todavía el golpe, la decisión de objeción de conciencia. Que la objeción de conciencia no puede ser ilimitada, que debe tener lineamientos. ¿Por qué? Porque se sabe que hay países, esto está documentado, pongo como ejemplo España, Italia, Argentina, en donde a propósito de la objeción de conciencia, los grupos conservadores hacen prácticamente inoperante la interrupción legal del embarazo en hospitales públicos, con lo cual se afecta a las chicas más pobres y desprotegidas. Por último, ministro, ¿y después de ser presidente de la Corte qué? Después de ser presidente de la Corte me quedan 2 años todavía como ministro en la Suprema Corte. No sé a qué sala me tocará adscribirme, dependerá de quién es presidenta o presidente de la Corte. ¿Y le gustaría después ser fiscal general de la República? No. ¿Con eso se retira del servicio público? No, la pregunta era si me gustaría ser fiscal. Bueno, segunda pregunta, ¿se retira del servicio público terminando de ser ministro de la Corte o le gustaría hacer otra cosa? No lo sé, yo en este momento estoy dedicado a terminar de la mejor manera mi compromiso como presidente de la Corte. ¿Y le gustaría hacer vida político-electoral, como lo hizo la ministra Sánchez Cordero, por ejemplo? Primero voy a terminar mi compromiso que tengo con el Poder Judicial. Ministro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Al contrario, gracias. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, en Latinos. Siguen caminando los días y siguen acumulándose las pruebas de que la desgracia en la línea 12 del metro, que mató a 26 personas, pudo haberse evitado. Hoy en Latinos le revelamos que el gobierno de la Ciudad de México tenía el manual para evitar accidentes como el del 3 de mayo. No eran puras generalidades. Detallaba exactamente qué hacer en caso de que se pandearan o se oxidaran las estructuras metálicas del tramo elevado. Tal cual. Tenemos copia de ese manual. El gobierno de la Ciudad de México tenía el manual desde 2012. En 2019 grabó imágenes demostrando que se había pandeado y nada se hizo. Este es un reportaje de Isabela González. El gobierno de la Ciudad de México sabía del peligro que significaba que el tramo elevado de la línea 12 tuviera marcas de desgaste y lo ignoró.
El documento entregado por los constructores de la obra al gobierno en 2012 y del cual Latinus tiene una copia, exige una revisión periódica de la estructura. El manual de mantenimiento de esa línea es muy claro. El armazón metálico no debe presentar deformaciones ni oxidación para evitar daños más importantes. Esto, además de la falta de pernos funcionales en la estructura metálica, como lo determinó la empresa noruega DNV, provocó el derrumbe entre las estaciones Olivos y Tezonco y la muerte de 26 personas el pasado 3 de mayo. Tras el derrumbe, el gobierno de la Ciudad de México creó una página para transparentar documentos sobre la línea 12. Sin embargo, este manual de mantenimiento no fue incluido ahí. Además de ignorar el documento, la administración capitalina minimizó las imágenes captadas por drones en 2019, donde ya se observaba una deformación en la estructura justo en ese punto de la línea. Los vuelos de dron se hicieron como parte de una inspección de la línea 12 por las mismas autoridades del metro, pero los daños en la estructura no fueron tomados en cuenta para llevar a cabo algún tipo de intervención. Cuando la compañía DNV, contratada para estudiar las causas del colapso, revisó los videos del gobierno, señaló que el desgaste sí era grave. El manual advierte que cuando se presenten deformidades en las traves y corrosión en la pintura, se deben implementar acciones inmediatas para repararlos. La empresa noruega tiene pendiente publicar la tercera y última fase de su investigación, el análisis causa-raíz, en el que se detallará qué se pudo haber hecho para prevenir el colapso. El manual de mantenimiento y las marcas de desgaste en el tramo que colapsó no es lo único que se ha ignorado en el metro. La actual administración del sistema colectivo registra las fallas que reportan sus trabajadores así, en un Excel en el que ni siquiera se especifican datos básicos como la línea donde se reporta la avería. Apenas se describe cuál es la falla y solo tienen listado 31 reportes de averías en un metro que tiene 225 kilómetros y en el que viajan todos los días 4.6 millones de personas. A través de una solicitud de transparencia, las autoridades del metro aseguraron que tienen un rezago en la captura de las fallas desde 2019. Dicen que es por falta de personal debido a la pandemia, aunque el COVID llegó a México hasta 2020. Según la Oficina del Sistema de Transporte Público, este Excel es lo único que existe para clasificar los reportes de averías que han sucedido en el metro de 2018 a 2021. No se especifica la línea, de un metro que tiene 12 líneas, 195 estaciones y 52 años de haber sido inaugurado. Desde 2018, el gobierno de la Ciudad de México contabiliza 60.989 reportes de averías. En el documento no se mencionan las últimas fallas más conocidas. Nada de las cascadas de la línea 5, nada de la falta de luz en estaciones o vagones, nada del humo por cortocircuitos. Si alguien conoce al metro de la Ciudad de México, pues son las y los trabajadores. Se tiene diálogo con todos los trabajadores y trabajadoras del metro. El desglose de los reportes entregados por el organismo contrasta con lo que señala el manual que es utilizado para la administración de todo el metro. El documento indica que cualquier trabajador que detecte una anomalía debe reportarla a la central de comunicaciones del sistema. De acuerdo con el manual administrativo, todas las averías en instalaciones se deben registrar en una bitácora, la cual tiene que enviarse al área de mantenimiento del metro, responsable de reparar las fallas. Sin embargo, los trabajadores del metro han reclamado la falta de atención de las autoridades a las fallas que reportan y la ausencia de presupuesto para el mantenimiento. Con motivo de las fiestas del Bicentenario, el presidente hizo un llamado a la unidad de inteligencia financiera. Nos vemos la próxima semana.